El bien y el mal no están en el exterior, sino en tu reacción al exterior. Es preciso aceptar, tal como vienen, las cosas que no puedes controlar. La ecuanimidad ante la adversidad es una aspiración de hombres sabios. Todas esas ideas o principios son algunos de los postulados del estoicismo, una corriente filosófica antigua que se ha popularizado enormemente en la actualidad y que ha sido criticada por promover, supuestamente, la indiferencia, el conformismo, la apatía y hasta la represión emocional. Tanto en pro como en contra, mucho se habla del estoicismo hoy en día, pero sin comprenderlo realmente. La filosofía estoica nació en la antigua Grecia, en el siglo III antes de nuestra era, o sea, hace unos 2300 años. Un hombre llamado Zenón de Citia, que había perdido todas sus posesiones en un terrible naufragio, comenzó a compartir sus reflexiones y planteamientos en torno a la vida, el mundo y el ser humano con algunos seguidores, que al comienzo eran unos pocos, pero que luego aumentaron. El lugar donde se reunían era una stoa, palabra griega que significa pórtico, que se encontraba cerca del Partenón en Atenas. Así, aunque al principio fueron llamados los zenonitas por Zenón, con el tiempo fueron mejor conocidos como los estoicos, o sea, los que se reunían en la estoa. Los estoicos antiguos se ocuparon de temas de lógica, metafísica y ética, pero fue su lado ético el que mayor influencia ejerció en el pensamiento posterior. Y aunque obviamente los estoicos griegos fueron determinantes, fueron los estoicos romanos, unos 400 a 500 años después de Zenón, quienes dejaron los escritos más completos y célebres sobre el estoicismo, como por ejemplo Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Después de ellos vino un largo intervalo en el que sus propuestas o bien se vieron oscurecidas o bien integradas al pensamiento cristiano dominante, hasta que a finales del siglo XX sus principios originales clásicos fueron, por un lado, tomados en cuenta por la psicología para desarrollar las terapias cognitivo-conductuales y por el otro, replanteados por autores modernos que así aplicaron la filosofía estoica a nuestra agitada vida moderna. En general, los estoicos antiguos basaban su planteamiento en una concepción lógico-racional del universo. Ellos pensaban que existe una ley rectora del universo que permite que todo funcione en armonía y según su naturaleza. Cuando los seres obran en contra de esta ley rectora y por tanto no se conducen de acuerdo con su naturaleza, se rompe la armonía y aparecen el desorden, el sufrimiento y el mal. En lo que respecta al ser humano, ellos aseguraban que lo que nos distingue o lo que distingue o caracteriza la naturaleza humana es la razón, por medio de la cual podemos no solo descubrir cómo opera esta ley rectora, sino también acomodar nuestra conducta con lo que nos es natural y lógico. A partir de este planteamiento metafísico original, los estoicos antiguos desarrollaron su ética. Así, cuando formularon ideas como el bien y el mal no están en las cosas externas,
sino en la manera en que reaccionas a ellas, no estaban diciendo que no haya acciones buenas o malas, ni estaban alentando el relativismo moral. Simplemente estaban subrayando que cuando el ser humano actúa en contra de su naturaleza, o sea, de forma irracional, no solo tiende a reaccionar de manera inadecuada o exagerada ante las situaciones que se le presentan en la vida, sino que también provoca la desarmonía y el sufrimiento o contribuye a que surjan. Por eso, para el estoicismo, si un ser humano hace uso de razón, no solo sabrá actuar frente a los acontecimientos y así alcanzar una vida de virtud, sino también evitará contribuir a que haya desequilibrio y mal en el mundo. Esto implica que la principal aspiración ética de todo ser humano, desde el punto de vista estoico, es aprender a tener dominio de sí mismo. Y para tener ese dominio, debe saber identificar cuáles son sus pensamientos y emociones y saber discernir si corresponden a la situación que está viviendo. O sea, no se trata de ser indiferente o apático o de no tener emociones, como alegan quienes critican al estoicismo. Se trata de saber controlar las emociones, en especial aquellas que nunca son beneficiosas, como la ira, para así resolver los problemas que se pueden resolver y saber aceptar lo que no es posible controlar o cambiar y encontrar la manera de adaptarse a ello. ¿Y qué sucede con la crítica de que el estoicismo promueve la apatía social y el conformismo? Si una persona, siguiendo los consejos estoicos, entiende que no debe sentir nada y que no debe hacer nada ante lo que sucede frente a sus ojos, no está entendiendo el pensamiento estoico. Para el estoicismo, el uso de la razón permite descubrir cuál es la naturaleza humana, y uno de los rasgos humanos más importantes que ellos afirmaban es la oikeiosis, o sea, la capacidad para hacer propios los intereses ajenos y que podemos identificar como empatía y solidaridad. Para los estoicos antiguos, esta capacidad es el comienzo de la justicia que debe imperar en todo grupo humano si de verdad quiere vivir de acuerdo con su naturaleza. En otras palabras, la ética estoica antigua encontraba en la naturaleza humana, descubierta a través de la razón, la necesidad de que hubiera justicia y cooperación en las relaciones humanas. Esto deja por fuera cualquier apatía social y deja por fuera la aceptación de la injusticia, la crueldad o la violencia, situaciones que para los estoicos antiguos surgían de la ignorancia sobre la naturaleza humana y la falta de capacidad para dominar las bajas pasiones. Un estoico antiguo consideraba que antes de verse obligado a cometer una injusticia o una crueldad o abandonar sus principios, prefería terminar con su vida, como así sucedió con Catón el Joven y con Séneca. Pero no era que los antiguos estoicos promovieran una cultura de la muerte. Ellos apreciaban la belleza de la vida y de la naturaleza. Simplemente para ellos, entre las cosas que no podemos controlar o cambiar, se halla la mortalidad. Todos vamos a morir y por tanto no debemos apegarnos a nada, ni a nuestros bienes, ni a nuestros deseos, ni siquiera a nuestros afectos, y al llegar la hora de la partida final, aceptarla con serenidad, ya que forma parte del ciclo natural.
no significa que ellos no pudieran o no quisieran amar. Amaban, pero en libertad. Quien se apega a algo o a alguien no ama, solo ansía el control de lo que no puede controlar. Si la mayoría de los seres humanos actuaran siguiendo la razón, ese elemento básico que según el estoicismo caracteriza la naturaleza humana, ciertamente los problemas causados por la estupidez y la necedad humanas desaparecerían, como las guerras, las injusticias y las desigualdades. Y es que, en general, el planteamiento estoico, bien comprendido, resulta una manera sabia de vivir, que no solo nos beneficia como individuos, sino también como colectividad. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.